quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos a su asignatura Ciencias Sociales. Acá con su maestro Luis Quesada, esperando en Dios que estén bien en sus hogares, pero sobre todo dispuestos para la aventura del conocimiento que tenemos el día de hoy. Te sugiero que tengas a mano tu cuadernillo, tu cuaderno de trabajo y tus lápices, para que tengas buenos apuntes enfocados en el aprendizaje que continuamente va creciendo y profundizando en nosotros. Pero antes sabemos bien que tenemos un compromiso cívico que nace de un buen hábito. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora sí, estamos más que listos para el tema del día de hoy. Enfocado, sabes bien, en conocer cómo se construye el globo terráqueo, pero tenemos de fondo la importancia del Caribe en el proceso histórico de la expansión estadounidense y también de la hegemonía. Ya en clases anteriores hemos hablado de esto. Pero antes de, Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, profesor Luis. ¿Y usted? Yo estoy atento a aquello que tú me vas a decir sobre lo que trabajamos la clase anterior. Cuéntame. Hablamos de varios mapas de nuestra actual República Dominicana, en los que se evidencian las divisiones territoriales ocurridas desde antes de la llegada de Colón. En el mapa de Casimiro de Moya observamos los cacicazgos. En el mapa de 1590 apreciamos el nombre de la Española. Después, usted nos mostró el mapa de Robert Bagondi, de 1749, en el que se pueden apreciar las principales ciudades, la hidrografía e islas cercanas. Para finalizar, conocimos de manera gráfica las devastaciones de Osorio del 1605 al 1606, y con esto, el surgimiento de la presencia francesa en el lado oeste de la isla. Exacto, muy buenos apuntes, como aquellos que de seguro tienes en casa, que es necesario que tengas a mano. ¿Por qué? Primer punto, para el reconocimiento de la historia de nuestra República Dominicana. Y un segundo punto, porque necesitas conocer esto para construir el globo terráqueo. Sabes bien que es el proyecto que tenemos en esta quincena. Y esos mapas que ya hemos utilizado nos ayudan a reconocer esa parte, teniendo como base el reconocimiento de la importancia del Caribe en el proceso de la expansión estadounidense y de su hegemonía. Por eso, ¿sabes cuál es la palabra clave del día? Me da mucha curiosidad. ¿Cuál es, profesor? Nuestra palabra clave es meridiano. Meridiano. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el círculo máximo de la esfera celeste, que pasa por los polos del mundo y por el cenit y nadir del punto de la Tierra a que se refiere. En geografía, se trata de cada uno de los círculos máximos de la esfera terrestre que pasan por los dos polos. ¿Ya conoces el meridiano? Ya lo estudiamos en otra ocasión, enfocado sobre todo porque ese divide nuestro globo terráqueo. Pero tú dirás, profe, estoy un poco confundido o confundida. ¿Por qué estamos trabajando los mapas de República Dominicana y ahora vamos a trabajar el globo terráqueo nueva vez? Ocurre lo siguiente. Sabes bien que Estados Unidos, para el siglo XIX, siglo XX, específicamente ya mitad del siglo XX, los años 1930, 1940, impulsan una tarea de hegemonía, de control hacia el territorio del Caribe, Centroamérica e incluso Suramérica, teniendo presente acá un deseo de ¿qué? De sacar la potencia europea y tener un dominio sobre los territorios americanos. Mencionamos el destino manifiesto, ese destino obvio, aquella intención de que Estados Unidos debía ser, debe ser, incluso soñaron con ser la potencia que domina toda América Latina, toda América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Y a esto le llamamos la hegemonía,
el control, una supremacía por parte de la potencia hacia aquellos territorios que en su momento fueron colonias. Ocurre que cuando Estados Unidos tiene esa iniciativa, ya no tenemos la presencia europea. Ellos lo hacen con la intención de que esa presencia no prevalezca, no continúe e incluso no venga nueva vez. Esto llevó a unas políticas de exterior, aquellas políticas que tenía que ver con que Estados Unidos dictaminaba aquello que se debía realizar en otros territorios fuera del suyo. Un caso concreto fue lo llevado a cabo por medio de las intervenciones militares. Recuerda bien que aquí hubieron dos intervenciones. Hubo dos intervenciones. Y en base a esto, Estados Unidos expande su política exterior. Esa política que se ejerce sobre aquellos territorios que en su momento fueron colonia, que fue el tema que trabajamos del colonialismo. Ahora bien, nosotros que fuimos colonia, sufrimos un proceso de transformación. Conocimos que unos territorios, unas divisiones que teníamos en el tiempo de los indígenas, de los aborígenes, luego fue modificado con la presencia española y tiempo después fue reestructurado. Esto da pie, da forma a la presencia estadounidense y conocemos también la independencia de varios países. Por eso la fusión de ambos contenidos. Ahora, ¿qué corresponde? Realizar nuestro globo terráqueo. Lo primero que debes saber es que la conformación de nuestro globo terráqueo tiene la presencia de los diversos continentes. El continente americano, que es en el que Estados Unidos ha tenido una mayor presencia, un mayor impacto en el aspecto económico, en el aspecto incluso cultural y también en el aspecto político. Pero aparte de tenemos el continente africano. Ese continente, arriba de él, tenemos el continente europeo. Al lado del continente europeo, tenemos el continente asiático. Y ocurre que aquí debajo tenemos Oceanía, mayormente conocido también por su gran nombre de Australia. Sin embargo, Estados Unidos tuvo presencia en su tarea hegemónica de expansión en América y alguna que otra influencia en la parte asiática y europea. Debes tener un mapa mudo, es decir, un mapa en el que únicamente se conozca la silueta de todos los continentes. Luego que tengas ese mapa mudo, vas a identificar la parte del Caribe en la que estamos nosotros, teniendo presente las Antillas Mayores y las Antillas Menores. ¿Por qué? Porque es en ese espacio en el que Estados Unidos tuvo su mayor incidencia en primera instancia en su propuesta de expansión, en su labor, en su intención de hegemonía. Ahora, poniendo a prueba lo que ya sabemos, ¿conoces la diferencia entre estos términos? Expansionismo, tendencia de un país a la expansión económica, política o territorial. Hegemonía, supremacía que ejerce un Estado sobre otros. Y colonialismo, tendencia a establecer y mantener colonias. Exacto. Firmemente podemos distinguir entre esos tres elementos. Ahora bien, la labor nuestra es construir nuestro globo terráqueo con el mapa mundi que sea mudo, especificando la parte del Caribe, sobre todo porque fue el espacio primero en el que Estados Unidos tuvo su instancia, tuvo una intención hegemónica. ¿Y qué harás? Una vez distingas esas partes del Caribe, has de mencionar aquellos años en los que Estados Unidos tuvo su intervención y sobre todo los viajes y decisiones que se tomaron en ese aspecto. Resulta que esta labor hegemónica es llevada a cabo por una iniciativa de los estadounidenses, aquella que se menciona como la política del gran garrote, la Big Stick, enfocado en que lo que se hace en Estados Unidos a nivel de potencia debe ser tomado en consideración en las demás naciones y esas naciones serán subordinadas.
Por eso la relevancia del Caribe, porque tomaron en consideración que el Caribe fue una nación, un terreno, un espacio geográfico que fue subordinado a la potencia estadounidense. Un ejemplo concreto de esto, podemos enumerarlo, es el Canal de Panamá. Sabes bien que Panamá es un territorio que pertenecía a Colombia. Y en ese tiempo que pertenecía a Colombia, se tuvo la iniciativa de crear el canal, pero eso no dio un buen resultado. Luego Panamá alcanza su independencia, Francia realiza una aportación, crea una empresa, destina fondos económicos para construir ese canal, que fue iniciativa de ellos. Luego esto no tiene un resultado positivo. ¿Qué ocurre entonces? Que Estados Unidos toma el control de la independencia panameña y luego invierte en la construcción de este canal. ¿Cuál es la intención? Conectar ambos océanos. Y cuando conecta ambos océanos, esa política hegemónica de expansión toma mayor sentido en el Caribe. Por eso, al momento de nosotros construir nuestro globo terráqueo, se debe enfatizar en Centroamérica y el Caribe. Tú dirás, profe, ¿y por qué hacer un mapa mudo? Bueno, porque la intención de nuestro mapa es que únicamente se resalte la expansión hegemónica estadounidense, el control que tuvo Estados Unidos sobre las potencias, que algunos son potencias hoy en América Central y el Caribe. Ocurre con esto que al momento de tú construir esta parte, debes señalar incluso aquellos países de Sudamérica en los que Estados Unidos tuvo presencia. Esto, tiempo después, tiene una evolución, un caminar que lleva a delimitar la presencia estadounidense. Cuando los gobiernos de estas naciones centroamericanas y caribeñas dicen, ya no más, la presencia estadounidense no la queremos acá. Por eso, un ejemplo concreto, Camaño Deñó levanta armas para sacar, para combatir y hacer frente a la intervención estadounidense que teníamos acá. Con esto se especifica que la potencia estadounidense toma presencia hegemónica de control en esa parte del Caribe y Centroamérica. Por eso la importancia al momento de nosotros construir nuestro mapa mundi que sea mudo, solamente resaltando estos espacios geográficos en los que Estados Unidos tuvo presencia. Llegado a este punto, ¿tenemos alguna pregunta? Eso es correcto. Tenemos dos preguntas. José Peña, desde Duvergé, pregunta lo siguiente. ¿Qué garantizaba el acuerdo entre las nuevas naciones y la potencia? Esa es una pregunta muy inteligente, porque la potencia siempre tendrá más poder que aquel país que está en vía de desarrollo. Y te preguntarás, si el acuerdo se hizo, ¿qué lo garantiza? Lo primero es que sabe que existen los tratados internacionales. Y dentro de esto también están los organismos internacionales. Ellos son quienes tienen presente que esto prevalezca, que se cumpla y tenga presencia por ambas partes, por la parte estadounidense y por la parte del país subdesarrollado que hace el acuerdo. Por eso hoy en día no se permite la intervención, aunque Estados Unidos en ese momento lo hizo, no solamente para controlar, sino para asegurarse de que sus bienes sean bien custodiados y buenos administrados. Pero ya hoy eso no es posible porque se debe respetar la libertad, autonomía y soberanía de cada nación. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Correcto. Desde Dajabón, Paola Estrella pregunta lo siguiente. ¿El expansionismo estadounidense solo ocurrió en el siglo XIX? Es el tiempo en el que se enmarca. Siglo XIX, siglo XX, sobre todo siglo XX, los años 1900. ¿Por qué? Porque es el momento en el que la potencia europea sale y es el punto en el que Estados Unidos se convierte en una potencia. Entonces, como te decía, únicamente no estaba el deseo de controlar por controlar, sino para velar por los recursos y la estabilidad estadounidense. ¿Sí? Así como se escucha. Porque Estados Unidos pensaba lo siguiente: si un país de Centroamérica
del Caribe tiene inestabilidad económica y política, eso puede traer consecuencias para nosotros. Por lo tanto, desde el punto en el que en un país se veía como que el gobierno no estaba haciendo un trabajo muy adecuado o la población, los civiles, no estaban muy conformes, Estados Unidos intervenía. ¿Para qué? Para asegurar una estabilidad. Estabilidad que le garantizaba a ellos que esos recursos fueran buenos administrados, enfocados sobre todo en la importancia del comercio. Porque sabes que Estados Unidos, aunque es una potencia, tiene comercio con cada una de las naciones de Centroamérica y el Caribe. Espero en Dios que se comprenda, que se entienda y sobre todo esperando en que esto tenga una claridad para ustedes. Ahora te ofrezco una pequeña lectura sobre esos territorios que no fueron saqueados como en tiempos coloniales, no, sino que fueron comprados por la parte estadounidense. Y una vez fueron comprados, pues ya son territorios de Estados Unidos. Alaska fue comprada a Rusia el año 1867 por $7.200.000. Territorio americano, y fue promovida por el secretario de Estado, William Seward, y fue comprada al zar Alejandro II. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos fueron un territorio comprado al Reino de Dinamarca durante la Primera Guerra Mundial. Otro territorio es el de Samoa, que fueron divididos entre Estados Unidos y Alemania en 1899. ¿Conoces tú de otros territorios que sufrieran esas condiciones? Puerto Rico es un estado libre y asociado desde el 1898. Las Islas Marianas del Norte, estado libre y asociado desde el 1898 también, ubicada cerca de Filipinas. Otros territorios que son parte del expansionismo son la Bahía de Guantánamo, la Isla Baker, la Isla Howland, la única habitada, la Isla Jarvis, el Antolón Johnston, el Arrecife Kidman, la Isla Midway, la Isla Navassa y la Isla Wake. Exacto, un aporte muy adecuado. Ahora, llegado a este punto, tengo para ti un falso y verdadero. Tranquilo, porque será en base al contenido que ya hemos estudiado, ¿ok? Y aquellas que son falsas, si las hay, de favor la justifica. Bien, primero, el expansionismo es una tendencia de un país de llevar su presencia a otra nación por medio de representantes. Estoy analizando. Identifico que es falsa. Es la expansión económica, política o territorial. Exacto. Segundo, la hegemonía se considera como una supremacía de poder de un estado hacia otro. Eso es verdadero. Muy bien. Tercera, el colonialismo es la tendencia que tiene un país de conquistar terrenos y hacer de este su espacio. Verdadero. Cuarta, el proceso expansionista implicó también el uso de dinero. Correcto. Implicó también el uso de dinero. Es verdadero. Quinta y última, la división de Samoa no prevaleció hasta el siglo XX. Estoy analizando. Eso es falso. Aún continúa esa división y existe la Samoa alemana y la Samoa estadounidense. Qué bien. Ahora yo quiero saber qué tan fieles han sido sus apuntes en esta clase. Por lo tanto, ¿qué hemos estudiado el día de hoy? En la clase de hoy hemos visto que debemos construir nuestro globo terráqueo. Para esto se nos recordó en qué consistió el expansionismo estadounidense y sus intenciones de velar por el bienestar del territorio americano. Además, observamos el mapa de los diversos territorios que intentaron ocupar y de aquellos que compraron, como lo es Alaska, que fue comprada a Rusia en el año 1867 por $7.200.000.
Exacto. Sabes bien que si deseas repasar este contenido, si lo necesitas, visita el link en pantalla, sobre todo porque tenemos un proyecto que realizar. Me despido ofreciéndote un extracto del poema Ruinas de Salomé Ureña. Y ella decía: oh Quisqueya, las ciencias agrupadas te alzaron en sus hombros. Nos vemos hasta la próxima. Hello, my dear student of third grade of secondary. Welcome to your English class. Hola, mis queridos estudiantes de tercer grado de secundaria. Bienvenidos a su clase de inglés. Hello, Neuron. Hello, teacher Arelis. How are you? I'm very good today, and I'm so happy to be with you again. And we hope that you enjoy this learning experience from home. But first, let's pay attention to this. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Very good. Remember to wash your hands any time of day. Use your face mask and get apart from the other at least 1 minute. Recuerda que es muy importante siempre lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial y mantener la distancia de los demás por lo menos a 1 metro de distancia. Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? En excelentes condiciones, profesora. ¿Puedes decirme qué aprendimos en la clase pasada? Claro que sí. En la clase anterior, practicamos la comprensión lectora, escritura y análisis relacionadas al tema, que eran viajes y turismo. También aprendimos a cómo dar y recibir consejos y sugerencias, y cuáles expresiones o palabras se pueden usar para las mismas. Y para terminar, practicamos con todo lo aprendido. Excelente resumen. Así yo espero que hayas aprendido en casa todos esos temas que acaba de mencionar Neurona. Te recuerdo que tenías un compromiso. ¿Lo recuerdas? Pues vamos a ver cómo lo hiciste. Tenías que escribir 2 oraciones utilizando los modales. Te voy a dar 2 ejemplos a ver si coinciden con los tuyos. Puede ser diferente, pero vamos a seguir estos ejemplos. You should go to Jarabacoa. The climate is very nice there. Number 2, you had to visit Samaná. There are wonderful beaches there. Si te fijas, usamos 2 modales que son should y have. Tus respuestas pueden ser diferentes o, si quieres, puedes copiar la que te dimos de ejemplo. ¿Neurona? Teacher, me encanta ampliar mi base de datos acerca del turismo, pero me da curiosidad saber cuál es la palabra clave del día de hoy. Very good idea, muy buena idea. Espero que tú también hayas tomado tu lápiz, tu cuaderno, para que anotes la palabra clave del día de hoy. Al igual que Neurona, me imagino que tienes curiosidad por saber cuál es. Pues te digo,
The key word for today is modal. Modals. It is a type of verb that is used to indicate modality, that is, likelihood, ability, permissions, request, capacity, suggestions, order, obligation, or advice. Modal verbs always accompany the base form of another verb having semantic content. Modales. Es un tipo de verbo que se usa para indicar modalidad, es decir, probabilidad, habilidad, permiso, solicitud, capacidad, sugerencias, orden, obligación o consejo. Los verbos modales siempre acompañan a la forma base de otro verbo que tiene contenido semántico. Very good. Today we are going to continue working with the reading and comprehension. You had to identify and do some exercise with a test, like the last class. Hoy vamos a trabajar y a continuar practicando la lectura comprensiva como lo hicimos en la clase pasada. Vas a identificar palabras y algunas expresiones con un texto que vamos a leer sobre viajes turísticos. Teacher, qué bueno. Así podemos seguir ayudando a turistas como mi amigo James para que aprenda sobre la cultura local. Claro, debo de recordarle también que hay personas que vienen, estudiantes, que vienen a hacer intercambio cultural y esas personas también quieren conocer y saber de nuestra cultura y para ello en este momento vamos a leer un texto al cual te pido que pongas mucha atención, escucha con detenimiento, observa porque debes de identificar algunas palabras que aprendimos en la clase anterior. Toma tu lápiz, tu cuaderno y escribe esas palabras que ya conoces y que debes de identificar en el texto. Remember that reading is fun. Recuerda que leer es divertido y por lo tanto vamos a leer. Acompáñame. Excuse me, what suggestion would you have for visiting breathtaking mountains in Dominican Republic? You must go to Pico Duarte. It is the highest peak in the Dominican Republic and all the Caribbean islands. It is a beautiful hike if you feel physically prepared for it. How exciting! I love hiking and visiting breathtaking mountains. What about lagoons? Are there any lagoons worth visiting? For sure. I personally love going to Dudu Lagoon. The lagoon is surrounded by nature cliffs from which you can dive into the clear water. I hope you have time to visit all this. I will do my best to visit all your suggestions. Thank you so much for your time and patience. It has been a pleasure to help you. Disculpe, ¿qué sugerencias tendrías para visitar las importantes montañas de la República Dominicana? Debes dirigirte al Pico Duarte. Es el pico más alto de la República Dominicana y de todas las islas del Caribe. Es una hermosa caminata si se siente físicamente preparado para ello. ¡Qué emocionante! Me encanta ir de excursión y visitar montañas impresionantes. ¿Y las lagunas? ¿Hay algunas que valgan la pena visitar? Seguro. Personalmente me encanta ir a la Laguna Dudú. La laguna está rodeada de acantilados naturales desde los que puedes sumergirte en el agua cristalina. Espero que tenga tiempo para visitar todas estas increíbles atracciones. Haré todo lo posible para visitar todas tus sugerencias. Muchas gracias por su tiempo y paciencia. Ha sido un placer ayudarte. Nice reading. You see that reading is fun. Excelente lectura. Te fijas que leer es muy divertido. Espero que hayas identificado las palabras que te dije al inicio. Vamos a ver si Neurona nos colabora y nos puede ayudar. ¿Cuáles fueron esas palabras que identificaron? ¿Te atreves, Neurona? Claro, profe. Excelente.
Espero que hayas podido identificar las mismas que Neurona nos va a presentar en este momento. Toma tu lápiz, tu cuaderno y empiezas a anotar. Las voy a decir por orden de aparición. Good. Breathtaking mountains. Breathtaking mountains. Lagons. Lagoon. Lagons. Lagoon. Suggestions. Very good job, Neuron. Muy buen trabajo. Espero que hayas podido identificar estas palabras. Ahora vamos a seguir practicando porque recuerdas que estamos trabajando lectura comprensiva. Ahora vamos a volver a leer el texto y esta vez tienes que identificar frases que se usan para dar sugerencia. Vamos a leer. Excuse me, what suggestion would you have for visiting breathtaking mountains in Dominican Republic? You must go to Pico Duarte. It is the highest peak in the Dominican Republic and all the Caribbean islands. It is a beautiful hike if you feel physically prepared for it. How exciting! I love hiking and visiting breathtaking mountains. What about lagoons? Are there any lagoons worth visiting? For sure. I personally love going to Dudu Lagoon. The lagoon is surrounded by nature cliffs from which you can dive into the clear water. I hope you have time to visit all this. I will do my best to visit all your suggestions. Thank you so much for your time and patience. It has been a pleasure to help you. Disculpe, ¿qué sugerencias tendrías para visitar las importantes montañas de la República Dominicana? Debes dirigirte al Pico Duarte. Es el pico más alto de la República Dominicana y de todas las islas del Caribe. Es una hermosa caminata si se siente físicamente preparado para ello. ¡Qué emocionante! Me encanta ir de excursión y visitar montañas impresionantes. ¿Y las lagunas? ¿Hay algunas que valgan la pena visitar? Seguro. Personalmente me encanta ir a la Laguna Dudú. La laguna está rodeada de acantilados naturales desde los que puedes sumergirte en el agua cristalina. Espero que tenga tiempo para visitar todas estas increíbles atracciones. Haré todo lo posible para visitar todas tus sugerencias. Muchas gracias por su tiempo y paciencia. Ha sido un placer ayudarte. Nice job. Remember that reading helps your brain. Excelente trabajo. Recuerda que la lectura ayuda a tu cerebro y por tal motivo estamos practicando lectura comprensiva el día de hoy. Ahora vamos a ver cuáles expresiones pudiste identificar. ¿Escribiste en tu cuaderno? Muy bien. Vamos a ver si Neurona nos puede ayudar con las expresiones que identificó y subrayó. Debes de subrayarlas. Vamos a ver, Neurona. Justamente identifiqué 4. Excelente. La primera es: What suggestions will you have for visiting breathtaking mountains in Dominican Republic? Very good. La siguiente es: You must go to Pico Duarte. Excellent job. La próxima dice de la siguiente manera: What about lagoons? Are you there any lagoons worth visiting? Very good. Y la última es: I personally love going to Dudu Lagoon. Very good job. What's the sound? Identifico que nos acaba de llegar una pregunta. Muy bien. ¿Cuál es esa pregunta, Neurona? Clara Contreras, desde Santiago, pregunta lo siguiente. Teacher, ¿tienen alguna clasificación los modales? Wow, very good question. Vamos a explicar brevemente qué es un modal. Ya viste que es un modal, pero tienen una clasificación. Muy buena observación. Claro que sí. Let me tell you in English, then in Spanish. We can use a modal to give suggestion and advice and talk about obligations.
Usamos un modal para hablar de qué, sugerencias, de un consejo y de obligaciones. O sea, esa es la clasificación que tienen los modales. ¿Y cuáles son estos modales? Ya has visto algunos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. The suggestion could and may. De una sugerencia puedo utilizar could and may. Un pequeño ejemplo. Could you go to Dominican Mountain? Could you go to Dominican Mountains? Or you may go to Dominican Mountain. Un advice, que es un consejo. You should go to Boca Chica. You should go to Boca Chica. An obligation, que habla de una obligación. You must be careful. You must be careful. ¿Te fijas? Vuelvo y repito. Tienen un propósito. Sugerencias, consejos y obligaciones. Sugerencias, could and may. Advice, should or ought to. An obligation, must and have to. Espero que haya quedado clara esa idea. Neurona, ahora que todo sigue tan fluido, ¿podemos seguir practicando? Claro, profe. ¿En casa estás listo? Sigue con tu lápiz, tu cuaderno y prestando atención, porque volvemos al texto, pero esta vez tienes que responder preguntas. Las respuestas están en el texto, obviamente. Por eso te pido que leas con detención y que escuche con mucho cuidado. Vamos a volver a leer. Excuse me, what suggestion would you have for visiting breathtaking mountains in Dominican Republic? You must go to Pico Duarte. It is the highest peak in the Dominican Republic and all the Caribbean islands. It is a beautiful hike if you feel physically prepared for it. How exciting! I love hiking and visiting breathtaking mountains. What about lagoons? Are there any lagoons worth visiting? For sure. I personally love going to Dudu Lagoon. The lagoon is surrounded by nature cliffs from which you can dive into the clear water. I hope you have time to visit all this. I will do my best to visit all your suggestions. Thank you so much for your time and patience. It has been a pleasure to help you. Nice job. I hope that you are learning from home. Espero que estés aprendiendo desde casa. Estás haciendo muy buen trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como te dije, vamos a responder unas preguntas. El texto va a aparecer en pantalla otra vez. Observa muy bien, escucha cuidadosamente y vas respondiendo cada pregunta según el texto. ¿Podemos empezar, Neurona? Claro, profe. ¿Estás listo? Pues vamos a iniciar. Question number 1. Who are the participants in the dialogue? Ese es fácil. A local and a tourist. Very good job. Question number 2. What is the topic of the dialogue? A tourist is asking for suggestions about what mountains he can visit. You are excellent, and you too. Number 3. What mountain did the locals suggest? The local suggests Pico Duarte. Good, muy bien. And the 4 and the last one, la 4, la última pregunta dice, what lagoon did the local suggest? The local suggests Dudu Lagoon. Very good job. 4 questions, 4 answers. Let's continue working with just one last exercise. Vamos a continuar con una última actividad. ¿De qué se trata? Una trivia. Van a aparecer algunas palabras y me vas a tener que decir referente a eso. Por ejemplo, si digo mountain, que es montaña, tienes que decirme el nombre de 3 montañas de nuestro país. ¿Están listos? ¿Estás lista, Neurona? Claro, profe. Pues vamos a iniciar. ¿Qué vamos a hacer en esta última actividad? Te explico.
te voy a decir el nombre de una palabra que ya conoces. Por ejemplo, si digo mountain, que es montaña, tienes que escribir el nombre de 3 montañas. Iniciamos precisamente con mountain. Vamos a darte un poquito de tiempo para que escribas el nombre de 3 montañas. ¿Lista, neurona? Ya las tengo, profe. Excelente, espero que en casa también las tengas. Le voy a mencionar 3 lugares impresionantes: Pico Duarte, Montaña Redonda y El Morro. Excelente. Vamos a la segunda opción. Lagoon. Lagoon es laguna. Tienes que decirme el nombre o escribir de 3 lagunas. 3 lagunas hermosas de República Dominicana son Laguna Dudú, Ojos Indígenas y Laguna Grigri. And the last one, beach, playa. ¿Tú conoces muchas playas? 3 bellas playas: Boca Chica, Macao y Sosúa. Very good job. Excelente trabajo. Muy bien. Espero que hayas hecho tan bien como neurona. Ahora, debo decirte, ¿qué aprendiste? Neurona, ¿qué aprendimos el día de hoy? En el día de hoy continuamos practicando con la comprensión lectora, escritura y análisis relacionadas a viajes y turismo. Y seguimos aprendiendo a cómo dar y recibir consejos y sugerencias. Además, comprendimos el significado de modals. Y para terminar, practicamos con todo lo aprendido. Very good job, Neuron. Muy buen trabajo. Ahora te toca el turno a ti de practicar en casa. Tienes un compromiso, una pequeña actividad que debes de realizar. ¿Cuál es? Debes de escribir 2 oraciones diciendo un lugar que debas de visitar en República Dominicana y el motivo de ese viaje. Sé que lo vas a hacer muy bien. Y antes de terminar, quiero recordarte que si quieres practicar otra vez y volver a ver esta clase, puedes visitar el link que ves en pantalla o contactar a tu maestro en la escuela, que siempre estarán prestos para ayudarte. Ahora vamos a finalizar con esta increíble frase que dice: The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. And remember, if you want to be better in English, you have to practice, listen, speak, read, and write. See you next time. Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por estar aquí y debemos estar ubicados en un lugar estratégico con todo lo que vamos a utilizar para el desarrollo de esta clase. Recordando la clase anterior, nosotros trabajamos la parte del continente americano, la parte física. Ahora vamos a trabajar otra parte interesante del continente americano. También recuerden que estamos trabajando con la construcción de un modelo de globo terráqueo. Bien, ahora vamos a ver qué tema vamos a trabajar el día de hoy. El tema de hoy es el siguiente: crecimiento económico en América. Y para iniciar este tema, vamos a ver los siguientes conceptos que nos van a ayudar a entenderlo mucho mejor. Presten atención. Según Patricia Castillo Martín, 2011, se entiende por crecimiento económico al cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. Según los usos convencionales, el crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del Producto Interno Bruto,
PIB, o el Producto Nacional Bruto, PNB, en un año. Bien. El Producto Interno Bruto ocurre de dos formas. Cuando una economía crece de manera extensiva utilizando más recursos, como el capital físico, el capital humano o el capital natural. Cuando crece de manera intensiva usando la misma cantidad de recursos con mayor eficiencia, en forma más productiva. Ahora vamos a observar cuáles son los aspectos que implica el crecimiento económico. Observen. Aspectos que implica el crecimiento económico. Recursos humanos. Implica una adecuada capacitación de la mano de obra. Recursos naturales. Es importante el uso de los recursos naturales, pero de manera racional. Capital. Los países que crecen rápidamente invierten mayor cantidad de recursos en bienes de capital y algo que no se puede quedar atrás, que es la tecnología. Hay un cuarto factor de importancia, el cambio tecnológico. Se refiere a los cambios en los procesos de producción o a nuevos productos que permiten obtener una mejor y mayor producción con un menor número de factores. Entonces, ¿cuáles son estos aspectos? Humano, recursos naturales, capital y tecnología. Todos estos aspectos ayudan al crecimiento económico de un país. Continuamos con las informaciones. Diferencia entre crecimiento y desarrollo. Vamos a ver. El primero solo se refiere al avance alcanzado por un país en lo concerniente a las variables económicas, las cuales son el Producto Nacional Bruto, el ingreso nacional, la inversión, el consumo, etc. Mientras que el segundo es un incremento en todos los niveles de la población. Para entender mejor estas diferencias, vamos a observar el siguiente video. Presten atención. Con frecuencia, crecimiento y desarrollo son términos confundidos, y aunque tienen una relación entre sí, son conceptos diferentes. ¿En qué consiste la diferencia entre estos dos conceptos? Así está la cosa. El crecimiento es el incremento del valor de la producción de bienes y servicios en un periodo determinado, generalmente de un año, cuyo indicador más representativo es el Producto Interno Bruto. Es un concepto cuantitativo que se debe a factores como el trabajo, el capital y la tecnología. Entonces, cuando una economía crece, aumenta el número de bienes y servicios que sus ciudadanos pueden consumir y disfrutar. Sin embargo, el crecimiento de la economía por sí solo no necesariamente se traduce en mejoras al bienestar de toda la población, a menos que sea sostenido y redistribuido. Por otro lado, el desarrollo es un proceso que se da como resultado del crecimiento y la distribución de la riqueza, que tiene que ver con un objetivo sociopolítico a largo plazo que implica equidad, bienestar social y sustentabilidad. El desarrollo económico es un progreso en el nivel de vida de las personas que se observa en el sistema de salud, educación, infraestructura y esperanza de vida. Este concepto, a diferencia del crecimiento, es cualitativo y se mide con un conjunto de indicadores relacionados. Así, podemos ver que el desarrollo necesita del crecimiento, más una correcta distribución de los beneficios para poder materializarse, mientras que en una economía puede haber crecimiento sin que necesariamente haya desarrollo. En México, el PIB de los últimos 15 años ha crecido a una tasa promedio anual del 2.44%, mientras que el ingreso per cápita bajó 1.69%. No siempre los beneficios del crecimiento se derraman automáticamente, especialmente en el país, donde existe evidencia de una alta concentración de la riqueza y falta de calidad de empleo y servicios para la población. Bien, después de observar el video anterior, donde pudimos ver bien las diferencias entre crecimiento y desarrollo, vamos a continuar con la clase. Vamos a realizar la siguiente actividad. Presten atención. Actividad 1. Lee el siguiente texto y luego responde.
América Latina afronta un 2020 con grandes desafíos. El informe presentado por BBVA Research apunta que, aunque la recuperación para los próximos 12 meses será generalizada, cada país se comportará de manera diferente. Perú y Colombia son las dos geografías que estarán más cerca de su potencial, superando el 3%, mientras que las dos grandes economías de la región, México y Brasil, se mantendrán con tasas inferiores al 2%. Argentina continuará en recesión ante un escenario de escasez de divisas y elevada inflación, mientras que en Chile se dejará notar el impacto de las protestas sociales vividas durante el último trimestre del 2019, lo que hará que su crecimiento se estanque en el 0,4% en 2020. Bien, ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Completa el cuadro con las informaciones del párrafo anterior. ¿Cuáles países superarán el 3% de crecimiento? ¿Cuáles países tendrán tasa de crecimiento inferior al 2% de crecimiento? Bien, vamos a trabajar. Recuerden que para esto tienen que tomar de referencia el párrafo anterior. Vamos a trabajar. Después de haber realizado la actividad anterior, vamos a observar el siguiente cuadro. Este cuadro está basado en la economía en el año 2019. Según este cuadro, esta es la proyección económica de varios países. Al año 2020 vamos a observar crecimiento del PIB real en países seleccionados en 2020. Bien, ahí tenemos a Panamá, que encabeza el gráfico, 5,5%, República Dominicana, 5,2%, Bolivia, 3,8%, Colombia, 3,6%, Perú, 3,6%, Chile, 3,0%, Uruguay, 2,3%, Brasil, 2,0%, México, 1,3%, Ecuador, 0,5%, Argentina, por debajo del 1,3%, Venezuela, por debajo del 10,0%. Recordamos que este gráfico es basado en una estadística del año 2019 y ahí pudimos ver el crecimiento en ese tiempo. Bien. Recuerden que este crecimiento no estaba basado en los efectos de la pandemia. Todavía no estaba previsto que sucediera lo de la pandemia. Ahora vamos a continuar trabajando con este tema. Observemos las informaciones. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima en su informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020 que la actual crisis económica generará este año una contracción de la actividad del 5,3% y un incremento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales. Tal como señala el informe especial COVID-19 número 2 de la CEPAL, en 2020 la pobreza en América Latina aumentará al menos 4,4 puntos porcentuales respecto al año previo, alcanzando a un total de 214,7 millones de personas. Podemos observar en este gráfico el daño que ha provocado la pandemia, cómo ha aumentado la pobreza,
cómo ha aumentado el desempleo a nivel general. Continuamos. Según el índice Planeta Vivo 2014, la caída más drástica en la biodiversidad durante el periodo 1970 al 2010 se observó en América Latina. Las causas principales son la pérdida de hábitat, los cambios en el uso del suelo y la explotación directa de especies a través de la caza y la pesca. Simultáneamente se ha observado una tendencia al aumento en la biodiversidad de los países ubicados en regiones más desarrolladas como América del Norte y Europa. Esta realidad amerita que América Latina tome algunas medidas en correspondencia con Estela Mónica López Sardi y Beatriz Noemí García de Chena, 2015. Vamos a ver cuáles medidas. Promover y aumentar la producción de energía renovable. Protección del capital natural, aumentando la red de áreas protegidas, deteniendo la pérdida de hábitat prioritarios y promoviendo la restauración de los ecosistemas dañados. Mejorar la producción de bienes y servicios, gestionando los recursos de forma sostenible, reduciendo los insumos y disponiendo eficientemente de los desechos. Educar bajo nuevos modelos, promoviendo el consumo responsable y estilos de vida de baja huella ecológica. Reorientar los flujos financieros, promoviendo la puesta en valor de la naturaleza, contabilizando los costos ambientales y sociales de los emprendimientos económicos. Y por último, recompensar las acciones de innovación y gestión sostenible de recursos. Estas son las medidas planteadas para mejorar el crecimiento y también cuidar la biodiversidad natural. En la clase del día de hoy pudimos observar el crecimiento de nuestro continente. Trabajamos con el Producto Interno Bruto. También vimos cuáles eran las diferencias entre crecimiento y desarrollo. También observamos en varios informes de manera detallada cómo ha afectado la pandemia en la economía de nuestro continente. Se proyectaba un crecimiento diferente, pero por la pandemia eso no ha sucedido. Hay mucho desempleo y la economía lamentablemente ha sufrido un cambio muy drástico. Entonces, mis niños, hemos terminado la clase del día de hoy. Siempre recordando nuestras medidas para cuidarnos del COVID-19. ¿Cuáles son? Lavarnos las manos, colocarnos las mascarillas y el distanciamiento físico. También recuerden seguir trabajando con el modelo de globo terráqueo. Entonces, desde aquí me despido, le envío un abrazo bien grande a la distancia y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye. Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por estar aquí y debemos estar ubicados en un lugar estratégico con todo lo que vamos a utilizar para el desarrollo de esta clase. Recordando la clase anterior,
Nosotros trabajamos la parte del continente americano, la parte física. Ahora vamos a trabajar otra parte interesante del continente americano. También recuerden que estamos trabajando con la construcción de un modelo de globo terráqueo. Bien, ahora vamos a ver qué tema vamos a trabajar el día de hoy. El tema de hoy es el siguiente: crecimiento económico en América. Y para iniciar este tema, vamos a ver los siguientes conceptos que nos van a ayudar a entenderlo mucho mejor. Presten atención. Según Patricia Castillo Martín, 2011, se entiende por crecimiento económico al cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. Según los usos convencionales, el crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del Producto Interno Bruto, PIB, o el Producto Nacional Bruto, PNB, en un año. Bien, el Producto Interno Bruto ocurre de dos formas. Cuando una economía crece de manera extensiva, utilizando más recursos, como el capital físico, el capital humano o el capital natural. Cuando crece de manera intensiva, usando la misma cantidad de recursos con mayor eficiencia, en forma más productiva. Ahora vamos a observar cuáles son los aspectos que implica el crecimiento económico. Observen. Aspectos que implica el crecimiento económico. Recursos humanos. Implica una adecuada capacitación de la mano de obra. Recursos naturales. Es importante el uso de los recursos naturales, pero de manera racional. Capital. Los países que crecen rápidamente invierten mayor cantidad de recursos en bienes de capital, y algo que no se puede quedar atrás, que es la tecnología. Hay un cuarto factor de importancia: el cambio tecnológico. Se refiere a los cambios en los procesos de producción o a nuevos productos que permiten obtener una mejor y mayor producción con un menor número de factores. Entonces, ¿cuáles son estos aspectos? Humano, recursos naturales, capital y tecnología. Todos estos aspectos ayudan al crecimiento económico de un país. Continuamos con las informaciones. Diferencia entre crecimiento y desarrollo. Vamos a ver. El primero solo se refiere al avance alcanzado por un país en lo concerniente a las variables económicas, las cuales son el Producto Nacional Bruto, el ingreso nacional, la inversión, el consumo, etc. Mientras que el segundo es un incremento en todos los niveles de la población. Para entender mejor estas diferencias, vamos a observar el siguiente video. Presten atención. Con frecuencia, crecimiento y desarrollo son términos confundidos, y aunque tienen una relación entre sí, son conceptos diferentes. ¿En qué consiste la diferencia entre estos dos conceptos? Así está la cosa. El crecimiento es el incremento del valor de la producción de bienes y servicios en un periodo determinado, generalmente de un año, cuyo indicador más representativo es el Producto Interno Bruto. Es un concepto cuantitativo que se debe a factores como el trabajo, el capital y la tecnología. Entonces, cuando una economía crece, aumenta el número de bienes y servicios que sus ciudadanos pueden consumir y disfrutar. Sin embargo, el crecimiento de la economía por sí solo no necesariamente se traduce en mejoras al bienestar de toda la población, a menos que sea sostenido y redistribuido. Por otro lado, el desarrollo es un proceso que se da como resultado del crecimiento y la distribución de la riqueza, que tiene que ver con un objetivo sociopolítico a largo plazo que implica equidad, bienestar social y sustentabilidad. El desarrollo económico es un progreso en el nivel de vida de las personas que se observa en el sistema de salud, educación, infraestructura y esperanza de vida. Este concepto, a diferencia del crecimiento, es cualitativo y se mide con un conjunto de indicadores relacionados.
Así, podemos ver que el desarrollo necesita de crecimiento, más una correcta distribución de los beneficios para poder materializarse, mientras que en una economía puede haber crecimiento sin que necesariamente haya desarrollo. En México, el PIB de los últimos 15 años ha crecido a una tasa promedio anual del 2.44%, mientras que el ingreso per cápita bajó 1.69%. No siempre los beneficios del crecimiento se derraman automáticamente, especialmente en el país, donde existe evidencia de una alta concentración de la riqueza y falta de calidad de empleo y servicios para la población. Bien, después de observar el video anterior, donde pudimos ver bien las diferencias entre crecimiento y desarrollo, vamos a continuar con la clase. Vamos a realizar la siguiente actividad. Presten atención. Actividad 1. Lee el siguiente texto y luego responde. América Latina afronta un 2020 con grandes desafíos. El informe presentado por BBVA Research apunta que, aunque la recuperación para los próximos 12 meses será generalizada, cada país se comportará de manera diferente. Perú y Colombia son las dos geografías que estarán más cerca de su potencial, superando el 3%, mientras que las dos grandes economías de la región, México y Brasil, se mantendrán con tasas inferiores al 2%. Argentina continuará en recesión ante un escenario de escasez de divisas y elevada inflación, mientras que en Chile se dejará notar el impacto de las protestas sociales vividas durante el último trimestre del 2019, lo que hará que su crecimiento se estanque en el 0,4% en 2020. Bien, ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Completa el cuadro con las informaciones del párrafo anterior. ¿Cuáles países superarán el 3% de crecimiento? ¿Cuáles países tendrán tasa de crecimiento inferior al 2% de crecimiento? Bien, vamos a trabajar. Recuerden que para esto tienen que tomar de referencia el párrafo anterior. Vamos a trabajar. Después de haber realizado la actividad anterior, vamos a observar el siguiente cuadro. Este cuadro está basado en la economía en el año 2019. Según este cuadro, esta es la proyección económica de varios países. Al año 2020, vamos a observar crecimiento del PIB real en países seleccionados en 2020. Bien, ahí tenemos a Panamá, que encabeza el gráfico, 5,5%, República Dominicana, 5,2%, Bolivia, 3,8%, Colombia, 3,6%, Perú, 3,6%, Chile, 3,0%, Uruguay, 2,3%, Brasil, 2,0%, México, 1,3%, Ecuador, 0,5%, Argentina, por debajo del 1,3%, Venezuela, por debajo del 10,0%. Recordamos que este gráfico es basado en una estadística del año 2019 y ahí pudimos ver el crecimiento en ese tiempo. Bien. Recuerden que este crecimiento no estaba basado en los efectos de la pandemia. Todavía no estaba previsto que sucediera lo de la pandemia. Ahora vamos a continuar
trabajando con este tema. Observemos las informaciones. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima en su informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020 que la actual crisis económica generará este año una contracción de la actividad del 5,3% y un incremento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales. Tal como señala el informe especial COVID-19 número 2 de la CEPAL, en 2020 la pobreza en América Latina aumentará al menos 4,4 puntos porcentuales respecto al año previo, alcanzando a un total de 214,7 millones de personas. Podemos observar en este gráfico el daño que ha provocado la pandemia, cómo ha aumentado la pobreza, cómo ha aumentado el desempleo a nivel general. Continuamos. Según el índice Planeta Vivo 2014, la caída más drástica en la biodiversidad durante el periodo de 1970 al 2010 se observó en América Latina. Las causas principales son la pérdida de hábitat, los cambios en el uso del suelo y la explotación directa de especies a través de la caza y la pesca. Simultáneamente se ha observado una tendencia al aumento en la biodiversidad de los países ubicados en regiones más desarrolladas como América del Norte y Europa. Esta realidad amerita que América Latina tome algunas medidas en correspondencia con Estela Mónica López Sardi y Beatriz Noemí García de Chena, 2015. Vamos a ver cuáles medidas. Promover y aumentar la producción de energía renovable. Protección del capital natural, aumentando la red de áreas protegidas, deteniendo la pérdida de hábitat prioritarios y promoviendo la restauración de los ecosistemas dañados. Mejorar la producción de bienes y servicios, gestionando los recursos de forma sostenible, reduciendo los insumos y disponiendo eficientemente de los desechos. Educar bajo nuevos modelos, promoviendo el consumo responsable y estilos de vida de baja huella ecológica. Reorientar los flujos financieros, promoviendo la puesta en valor de la naturaleza, contabilizando los costos ambientales y sociales de los emprendimientos económicos. Y por último, recompensar las acciones de innovación y gestión sostenible de recursos. Estas son las medidas planteadas para mejorar el crecimiento y también cuidar la biodiversidad natural. En la clase del día de hoy pudimos observar el crecimiento de nuestro continente. Trabajamos con el Producto Interno Bruto. También vimos cuáles eran las diferencias entre crecimiento y desarrollo. También observamos en varios informes de manera detallada cómo ha afectado la pandemia en la economía de nuestro continente. Se proyectaba un crecimiento diferente, pero por la pandemia eso no ha sucedido. Hay mucho desempleo y la economía lamentablemente ha sufrido un cambio muy drástico. Entonces, mis niños, hemos terminado la clase del día de hoy. Siempre recordando nuestras medidas para cuidarnos del COVID-19. ¿Cuáles son? Lavarnos las manos, colocarnos las mascarillas y el distanciamiento físico. También recuerden seguir trabajando con el modelo de globo terráqueo. Entonces, desde aquí me despido, le envío un abrazo bien grande a la distancia y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.